Buenos días, alumnos. Soy la docente Catherine Yachachin Picón del curso de Historia. El tema que vamos a desarrollar es el pensamiento ilustrado. Vamos a ver el pensamiento ilustrado que va a surgir en el siglo XVIII. La cuna de ilustración se va a situar en Francia. ¿Qué viene a ser? La ilustración es el conjunto de cambios, ¿sí?, culturales y sociales. Tenemos que su filosofía política está basada en el derecho natural o derecho que tienen todos los hombres a la vida, la libertad y la propiedad. El poder de la burguesía, tenemos ahí, sobresale los comerciantes y artesanos. Vamos a ver en cada uno de estos aspectos en qué consiste. Tenemos que la ilustración es la idea, son las ideas con el uso de la razón. Tenemos entonces que la Ilustración fue un gran movimiento ideológico y cultural que se desarrolló en Europa en el siglo XVIII, ¿sí? Este pensamiento es conocido por sus ideas liberales, o también se le conoce como el siglo de luces o la edad de la razón, porque a través de estos pensamientos es que el hombre llega a la razón y llega a conseguir objetivos, ¿sí? En este pensamiento se basa la independencia de muchos países. Tenemos también que el objetivo fundamental de este pensamiento es divulgar o dar a conocer el racionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe se sustente en qué? En la razón humana como base para todo conocimiento. Sostiene que por ejemplo, el conocimiento tiene que fundamentarse en el raciocinio crítico y empírico en lo que existe. Además, también propone difundir los avances realizados, ¿sí?, en la ciencia a lo largo del siglo XVII. Sus conocimientos se va a basar en la observación directa, ¿sí, chicos? Entonces, en la observación directa de la naturaleza y en el método experimental. Aquí lo que va a existir son las clases sociales, ¿sí?, el poder de la burguesía, de los grandes, eh, digamos así, que tenían una buena economía, de los reyes, gobernantes. Tenemos también ahí los comerciantes y artesanos. ¿Qué hacemos con esto? Como se dice, ¿no? ¿Cómo hacemos que todos tengan la igualdad de los derechos? Si todos somos iguales, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, la élite aristocrática, tenemos también las clases medias, van a llegar posteriormente a ejercer su poderosa influencia en lo que es la política de la época. Entonces la ilustración va a surgir en base a esto, simplemente la burguesía, los grandes terratenientes, la clase media, los comerciantes, artesanos que recién estaban naciendo, la clase baja o la clase baja, que eran aquellos trabajadores no preparados, ¿sí? Entonces, todos tenemos los mismos, todos deberíamos de tener los mismos derechos, la misma, eh, las mismas facilidades para desarrollarnos, pero no es así. Es por eso este pensamiento va a surgir con la finalidad de que la persona pueda razonar, pueda, digamos, querer y sus derechos que sean respetados, que sean valorados. Con este pensamiento va a ser, como se dice, va, se va a dar grandes cambios en distintos países, logrando la independencia de muchos de ellos.
Vamos a ver aquí a Charles Loins de Skoda, conocido también como Montesquieu. Tenemos que este personaje es de nacionalista francesa y el origen sí fue autor de grandes obras del pensamiento ilustrado. Tenemos que su obra máxima de Montesquieu es El espíritu de las leyes. El aporte de Montesquieu se va a basar en el desarrollo de las ideas de John Locke, que acerca de la división del poder. En su obra El espíritu de las leyes, manifiesta admiración por las instituciones políticas inglesas. Tenemos entonces, y afirma que la ley es lo más importante del Estado y va a dividir y va a atribuir los tres poderes distintos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada una para que cumpla funciones específicas y así los poderes se dividan y no solamente se concentre en una sola, ¿sí? Tenemos también que su obra es el Capital también. En esta sostiene que para evitar el despotismo y garantizar la libertad política, las funciones del gobierno, como se menciona, se deben de dividir en poderes también. Ahora tenemos a Francois Mariette Araud, este personaje conocido como Voltaire. Su verdadero nombre era Francois, ya saben ustedes, pero era conocido con el seudónimo de Voltaire. Fue la persona más influyente de la Ilustración. Era agudo crítico de la monarquía absolutista y de la Iglesia Católica. Entonces va a criticar cómo la Iglesia Católica, cómo los gobernantes hacen el mal uso de su poder. Tenemos ahí las obras de Voltaire, los ensayos sobre la historia general y los derechos y espíritu de los pueblos. ¿Sí? Entonces tenemos que acá este personaje va a defender el poder de la razón humana y de la ciencia y promovió el respeto hacia la humanidad. Los prejuicios son la razón de los tontos. Con esta frase, ¿qué es lo que quiere decir este personaje, Voltaire, llamado Francois? Que los prejuicios son la razón de los tontos, que no hay que criticar sin conocer a las personas, porque a ellos se debe, como se dice, se debe el pensamiento de muchas personas tontas, que no es lo correcto, ¿sí? Y él también va a indicar que la fuente de la soberanía va a radicar en el pueblo, destacando también los principios de igualdad social y soberanía popular. Son el fundamento de la democracia. Él va a buscar la democracia y también va a buscar lo que es la igualdad de todos. Ahora vamos a tener a este personaje, Jean, Jean-Jacques Rousseau. Tenemos ahí la máxima obra de Rousseau, va a ser el contrato social. En esta obra él plantea, ¿no? Dice que pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero que actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe. ¿Qué es la sociedad la que corrompe al hombre? Da primacia al sentimiento natural, no a la razón ilustrada, y esto será el germen del romanticismo. Este personaje, también como se ha mencionado, es uno de los que menciona la frase que no debe de existir una persona tan rica que pueda comprar la voluntad de un pobre, ni una persona tan pobre que pueda vender su voluntad. Y eso lo manifiesta en su máxima obra, que es el contrato social.
Ahora tenemos la enciclopedia, que es la obra emblemática de la Ilustración. Y la fecha de publicación fue en el año de 1751. Autores Jan Ron Albert, editor Dennis director. Por ejemplo, tenemos que el principal medio de la propagación de las ideas de la Ilustración fue la enciclopedia o el diccionario, razonado de las ciencias, las artes, los oficios, que estuvo publicado en 28 volúmenes, que apareció en Francia, ¿sí? Consistía en resúmenes sistemáticos de conocimientos humanos ordenados alfabéticamente. No olvidamos también que la enciclopedia estuvo dirigida por ese personaje, ¿sí? Por el escritor. Bueno, el autor tenemos Jean Ron Albert y el editor Denis Diderot. Tenemos también que contaron con la colaboración de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Cherny, Turgot, entre otros personajes que van a sintetizar las palabras en pequeños resúmenes para brindar conocimiento a muchas personas y se pueda propagar estas ideas y conocimientos del significado de las palabras. Tenemos a Jean Ron Albert. Ahí está su obra, máxima obra, que es la enciclopedia, que Laporto creía que la verdad podía derivarse de un único y absoluto principio matemático. Él consideraba las matemáticas como una forma ideal de conocimiento y las leyes de la física como los principios fundamentales del mundo. Tenemos a Denis Diderot. Máxima obra de Diderot es la Enciclopedia y los hijos naturales. El aporte de Diderot, vamos a ver, que en filosofía pasó rápidamente del deísmo y del idealismo ético al materialismo, en la teoría de la naturaleza, en psicología, en teoría del conocimiento y al ateísmo. Entonces vamos a ver cómo este personaje cambió la perspectiva, ¿sí? De un pensamiento idealista a un pensamiento materialista, ya creer en todo aquello que existe. Bueno, eso es con relación a los representantes del pensamiento ilustrados. Teníamos ahí a este filósofo que aportó mucho también, pasó, ¿no?, de la idea del idealismo al materialismo en lo existente. También tenemos que gracias a estos pensamientos ilustrados va a abrir o va a desencadenar las independencias en distintos lugares de Europa y América, ¿sí? Es así que esta ideología política que va a imperar durante el ciclo de las luces, que es el ciclo 17, ¿no?, que va a contradecir o se va a oponer a la forma de gobierno de los monarcas. Van a surgir las nuevas ideas, llevaron a cabo un conjunto de reformas administrativas y políticas que transformaron de manera parcial la organización del Estado. Van a crear otras perspectivas de cómo debe de estar organizado un Estado para que sea un Estado bueno, un Estado democrático, un Estado donde todos tengamos los mismos derechos, donde puedan llegar al poder sin importar si perteneces a la burguesía o si eres un gran aristócrata. Entonces, esto nos deja el pensamiento ilustrado que va a venir, bueno, va a ser uno de las causas por las cuales ilumina al ser humano y se da la independencia de muchos lugares.